Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos está viendo. Sean bienvenidos a este el canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche. Bueno, estamos transmitiendo, presentando este tema el viernes en la noche. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes, volver a compartirles estos temas de estudio bíblico. Y hoy les traigo un tema bastante interesante, o en este caso les voy a presentar una serie de temas que hoy pues iniciaría con el primer tema de esta serie. La serie que vamos a ver es acerca de los apócrifos, de los libros apócrifos de la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Entonces, antes de que entremos en el análisis histórico crítico del primer libro que vamos a estar analizando en esta ocasión, quiero pues que entendamos primeramente qué es apócrifo. Apócrifo, el término en sí hace referencia a un libro no aceptado o no reconocido. Y nosotros pues conocemos dentro de los estudios bíblicos, o bueno, en diferentes Biblias, versiones bíblicas, hemos encontrado a veces libros que no se encuentran en otras Biblias. A veces las Biblias católicas contienen libros que no contienen las Biblias protestantes. Y eso es lo que a veces surge esas dudas entre las personas que tienen ese deseo de conocer las Biblias. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué sí las aceptan acá? Y lo que podríamos nosotros mencionar es que dentro del proceso que se da para aceptar los libros, que en este caso en los concilios se aceptaron como libros inspirados, es decir, libros que vinieron o fueron, en este caso, escritos por los apóstoles o fueron escritos por discípulos de los apóstoles, y estos libros que no tienen, digamos, ninguna incoherencia en cuanto a la teología que se estaba manejando. Entonces estos libros fueron los que se aceptaron dentro del canon bíblico. Y pues los que no, esos fueron rechazados, y luego pues con el tiempo se dan a conocer que estos libros sí estaban dentro de algunos manuscritos, como por ejemplo Códice Sinaítico Vaticano, libros que no se encuentran en otros, en las Biblias protestantes. Y bueno, como ya les mencioné, sí se encuentran algunos en las Biblias católicas. Y de ese tema vamos a hablar. Vamos a tratar sobre los libros apócrifos de la Biblia. Y hoy vamos a iniciar con uno de los libros que académicamente y también teológicamente, escatológicamente, se ha analizado un montón, se le ha hecho muchos estudios, a tal punto de que este libro dentro de muchas organizaciones cristianas y no cristianas, es tomado en cuenta como un libro sí inspirado, aunque está dentro de la categoría de apócrifo. Para muchas personas, muchas personas, digamos que desde el contexto de la fe, han leído este libro y lo han analizado. Ellos creen que es un libro inspirado, y pues para otros pues no es un libro inspirado, sino más bien una obra que nació con este proceso de los judíos, ¿no? Siendo helenizados, o los judíos que vinieron desde Babilonia, eh, eh, 500 años antes de la era común. Entonces, bueno, vamos hoy a analizar, no demos más alargue a este inicio. Vamos a iniciar hoy con el primer libro que vamos a analizar dentro de esta serie. Voy a compartir pantalla y vamos a ver esta serie que se llama Apócrifos de la Biblia. Vamos a analizar el primer libro, vamos a hacer un análisis histórico crítico sobre el libro o el primer libro de Enoc. ¿Por qué el primer libro de Enoc? Porque también existe el segundo libro de Enoc, tercer libro de Enoc y cuarto libro de Enoc. Pero vamos a hacer este estudio específicamente del primer libro de Enoc. Y bueno, les invitamos a que se queden hasta el final. Si es primera vez que entra a este canal, pues también le invitamos que
se suscriban, que al final de este estudio, si el tema que estamos presentando, la información que le estamos presentando es de su interés, aprecia mucho la información que le vamos a compartir, entonces también invitamos que nos dejen su me gusta, que nos dejen sus comentarios también de algo que ustedes desea compartirnos y nosotros vamos a estar ahí contestando. Entonces, vamos a iniciar en este momento con el análisis histórico crítico del primer libro de Enoc. Y vamos a ver, vamos a hacer una reseña histórica, vamos a conocer sobre su datación, sobre su autoría. El primer libro de Enoc, también conocido como Primero de Enoc o Libro de Enoc, Enoc Etíope, es una obra fascinante de la literatura apocalíptica judía. Sin embargo, no forma parte de los cánones del judaísmo y tampoco es aceptado en los cánones bíblicos en la mayoría de las tradiciones cristianas, pero sí es considerado canónico por las iglesias ortodoxas etíopes y la iglesia ortodoxa de Eritrea. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos a partir de la referencia de las epístolas de Judas, en este caso Judas 1, del 14 al 16, que cita un pasaje del libro de Enoc, la referencia de segunda de Pedro 2:4 y la epístola de Bernabé 16:4, que citan como escritura un versículo, en este caso de primera de Enoc 89:56, y se refiere también a primero de Enoc 82. Entonces, estamos viendo, ¿no? A pesar de que muchos de los cánones bíblicos cristianos no han aceptado este libro y obviamente tampoco se encuentra dentro del canon bíblico de los judíos, del judaísmo, algunas iglesias ortodoxas, en este caso la iglesia etíope, es la que se conoce que ha podido preservar esta literatura, que también pues, se la conoce como una literatura apocalíptica, apócrifa, en este caso pues de los judíos. Entonces, la Iglesia Ortodoxa sí ha preservado este libro y para la Iglesia Ortodoxa es un libro inspirado. Aunque tradicionalmente se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, esta atribución es pseudo-epigráfica, es decir, el nombre de Enoc se usa para dar autoría al texto, pero no fue su autor real. En realidad, el libro fue compuesto por múltiples autores judíos a lo largo de varios siglos, probablemente pertenecientes a círculos fariseos o hasádicos en Palestina. Y es importante que mantengamos esto, ¿no? Que esta obra, pues, no es una obra que se realizó de un solo autor, sino una obra que fue compilada por varios autores. El problema de la datación de estos libros se ha resuelto considerablemente a partir de los descubrimientos de Qumran. Estamos hablando de los manuscritos del primer libro de Enoc que se encontraron en las cuevas de Qumran o los manuscritos del Mar Muerto, donde aparecieron varios textos enóquicos. El libro es una compilación de 5 secciones principales, cada una con su propia fecha estimada de composición. Libro de Vigilantes, entre el capítulo 1 al 36. Las partes más antiguas escritas antes del año 170. Es decir, que este libro, o esta sección del libro, llamado el Libro de los Vigilantes, fue escrita aproximadamente hacia el año 170 antes de la Era Común. El libro de las parábolas entre el año 94 al año 64 antes de la Era Común. El libro que se conoce como el libro astronómico, su fecha es incierta, pero se cree que se escribió alrededor del siglo II, del siglo III. El libro de los sueños, entre el año 161 al 125 antes de la Era Común, y Epístola de Enoc, entre el año 110 al 60 antes de la Era Común. Entonces estamos viendo un libro que, como les mencioné anteriormente, no fue un libro que fue compuesto por un solo autor, sino por varios autores
Algunos incluso dicen que es un libro que fue escrito por 7 autores y a lo largo del tiempo fue compilado y creado como una obra única, al cual se le llamó el primer libro de Enoch, que como ya mencioné, se le ha puesto como el nombre de Enoch, a pesar de que se sabe que este no es el autor del libro. No es Enoch, sino que Enoch es una figura que se ha tomado, como en algún momento también hemos explicado sobre los evangelios de Lucas, de Juan, de Mateo. De la misma forma nace este nombre, un nombre pseudoepigráfico llamado el primer libro de Enoch. Vamos a ver ahora qué dicen los padres de la iglesia, qué datos nos dan los padres de la iglesia en cuanto a las menciones que ellos han hecho de esta obra, el primer libro de Enoch. Vamos a mencionar algunos datos, algunas evidencias patrísticas del siglo II. Por ejemplo, mencionemos a Justino Mártir. En su diálogo con Trifón, Justino menciona que los ángeles caídos se corrompieron por deseo carnal, y esta idea pues proviene directamente del libro llamado de los vigilantes, o también del primera de Enoch 6:16, que también habla de la misma historia, haciendo una referencia a Génesis 6 también, ¿no? Aunque no lo cita por nombre, su descripción coincide con Enoch. Los ángeles transgredieron su orden y se unieron con mujeres humanas, engendrando hijos perversos. Tasiano, Tasiano también del siglo II, en su discurso a los griegos, menciona que los demonios son los espíritus de los gigantes nacidos de los ángeles caídos, lo cual proviene directamente de Enoch 15, del 8 al 12. Aunque no cita explícitamente, la dependencia conceptual es evidente. Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías, habla del juicio de los ángeles caídos y de su castigo, eco directo de Enoch 10 y 22. También menciona que Enoch fue trasladado sin ver la muerte, como en Hebreos 11:5 y Enoch 12:1. Por otro lado, Tertuliano, en su obra De Cultus Feminarum, defiende la autenticidad del libro de Enoch, afirmando que fue citado por Judas. Lo considera inspirado y útil para entender la caída de los ángeles. Todo esto dentro del contexto de lo que se relata también en Génesis 6, ¿no? Entonces estamos viendo a Ireneo de Lyon, Tertuliano, a Justino Mártir, a Tasiano, y bueno, entre ellos pues hay varios padres de la iglesia que ellos dejan datos o menciones, hacen menciones de lo que está dentro de esta obra de Primera de Enoch, y también de una obra que está, digamos que bastante ligada a la misma teología, que es el libro de los vigilantes. Entonces, estamos viendo desde el siglo II, ya era de conocimientos para los padres de la iglesia el libro de Enoch. Vamos a ver algunas evidencias en los manuscritos. Los manuscritos más antiguos, más extensos que se conservan del libro de Enoch, están en idioma guis. Robert Henry Charles fue un destacado teólogo anglicano, erudito bíblico y traductor, originario de Irlanda del Norte. Es especialmente conocido por sus ediciones críticas y traducciones al inglés de numerosos textos apócrifos y pseudoepígrafos del hebreo antiguo. Y en este caso incluye, pues, entre las obras de este erudito, el libro de Primera de Enoch. Él hace la traducción al inglés del libro de Primera de Enoch. El primer erudito que traduce el libro de Enoch a otro idioma, en este caso el inglés, es este señor llamado Robert Henry Charles. También son conocidas varias partes en griego. Estamos hablando de primero de Enoch. Algunas partes también existen en griego, hay fragmentos en latín. También han sido encontrados en Antinoe, un fragmento en copto. Y además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo. 11 fragmentos del libro de Enoch en arameo se encontraron en la cueva 4 de Qumran en 1948,
y se encuentran bajo la custodia de autoridades de antigüedades de Israel. Entonces, aquí yo también les estoy dejando una lista de los manuscritos encontrados en la cueva de Qumran, los manuscritos que se han, en este caso, categorizados como los manuscritos 4Q. Ahí se encuentran las obras de esta gran obra llamada Primera de Enoc. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no?, la descripción del manuscrito, el nombre alternativo y el contenido de cada uno de estos manuscritos. Ahí ustedes los pueden ver, el manuscrito 4Q201. Ahí ustedes pueden ver la medida del manuscrito. Está en un pergamino que se le da una datación alrededor del año 200 al año 150. El códice panopolitano, también llamado Códice de Giza, consiste en fragmentos de 2 papiros del siglo VI que contienen porciones del capítulo 1 al 32, recuperados por un equipo arqueológico francés y publicado 5 años después, en 1892. Es la imagen que ustedes están viendo aquí, ¿no? Esta es la imagen del Códice panopolitano. Vamos a hablar de algunos datos históricos acerca de esta obra, ¿no? Debido a los hallazgos de Qumran, ya no era posible afirmar que el núcleo del libro de Enoc se compuso tras la revuelta macabea, que era como creían algunos de los círculos académicos, ¿no? Como reacción a la helenización, es decir, que como una reacción a la helenización pudo haber nacido esta obra, pero bueno, ya se descartó eso, ¿no? Incluso se habla de un judaísmo enoquiano, del que descendían los escritores de los rollos del Qumran. La relación entre Primera de Enoc y los esenios se observó incluso antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. El libro de Enoc juega un papel importante en la historia del misticismo judío. El erudito Gerson Scholem escribió: los principales temas del misticismo posterior de la Merkabah ya ocupan una posición central en la literatura esotérica más antigua, mejor representada por el libro de Enoc. Es posible que secciones tempranas de Primera de Enoc tuvieran influencia textual y de contenido directa en múltiples apócrifos bíblicos. Es decir, que esta obra pudo haber sido una influencia para estos otros libros, como por ejemplo Jubileo, Segunda de Baruch, Segundo de Esdra, Apocalipsis de Abraham y Segunda de Enoc. Aunque incluso en estos casos la conexión es típicamente más ramas de un tronco común que desarrollo directo. Fuera de Etiopía, el texto del libro de Enoc se consideró perdido hasta principios del siglo XVII, cuando se afirmó con seguridad que el libro se había encontrado en una traducción de Giz allí. Y Nicolas Claude Fabry compró un libro que afirmaba que era idéntico al citado por la Epístola de Judas y los padres de la Iglesia. Job Ludolf, el gran erudito etíope del siglo XVII y XVIII, pronto afirmó que se trataba de una falsificación, en este caso de la obra presentada por Nicolas Claude. Mayor éxito obtuvo el famoso viajero escocés James Bruce, quien en 1773 regresó a Europa tras 6 años en Abisinia, con 3 copias de una versión de Giz. Una se conserva en la Biblioteca Bodleiana, otra donada a la Biblioteca Real de Francia, mientras que la tercera quedó en manos de Bruce. La primera traducción al inglés del manuscrito bodleiano etiópico fue publicada en 1821 por Richard Lawrence. Él mismo, en 1838, publicó el primer texto en Giz de Primera de Enoc, publicado en Occidente. El texto, dividido en 105 capítulos, pronto se consideró poco fiable al tratarse
de la transcripción de un único manuscrito Giz. Pues ya, muy probablemente, pues ya se habían conocido que habían varios manuscritos Giz y también la información que contenían estos manuscritos era diferente. Entonces, al haberse tomado solo un manuscrito para hacer una traducción, ya algunos eruditos o algunos académicos pues decidieron no tomarlo en cuenta como una buena traducción. Por otro lado, en 1833, el profesor Andreas Hoffmann de la Universidad de Jena publicó una traducción al alemán basada en el trabajo de Lauritz. Otras dos traducciones aparecieron casi al mismo tiempo, una en 1836 llamada Nov Retitus y otra en 1840. La publicación a principios de décadas de 1950 de los primeros fragmentos arameos de Primera de Enoc entre los rollos del Mar Muerto transformó profundamente el estudio del documento. Aquí es cuando se hace la publicación por primera vez de esta obra en arameo, ¿no? Y pues esto despertó también el deseo de estudiar esta obra por muchos más académicos, ¿no? Ya que proporcionó evidencias de su antigüedad y del texto original. La edición oficial de todos los fragmentos de Enoch apareció en 1976 a cargo de Joseph Milik. El renovado interés en Primero de Enoch dio lugar a varias traducciones, al hebreo, al danés, al italiano, al español, al francés y a otros idiomas modernos. Entonces aquí estamos viendo los datos históricos, digamos que desde que se encontró esta obra, ya desde los años 1700 en adelante, y hasta que se hicieron las primeras publicaciones, tanto como traducciones, y luego las publicaciones que se hacen de lo que se habían encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Y bueno, aquí hemos visto, digamos, que una reseña histórica de cómo este libro nace hasta llegar a la actualidad a las manos de las personas que actualmente están estudiando este documento. Ahora pues nosotros encontramos varias traducciones, incluso del español mismo, en nuestra lengua, varias traducciones diferentes, digamos, ¿no? Dentro de del mismo español. Vamos a avanzar, ¿no? en este análisis de este tema desde su contexto histórico crítico, ¿no? Bien, vamos a conocer un poco acerca del contenido de este libro. El libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre el siglo III hasta el siglo I después de la era común. Algunos académicos, algunos eruditos creen que el libro terminó de ser o fue completado, digamos, hasta el siglo I de la era común, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden ver la parte, ¿no? La sección, los capítulos que contienen cada libro, el contenido y la fecha estimada de cada obra, cuándo fue escrita, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de juicio, el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas o las parábolas de Enoc. Ustedes pueden ver la fecha de datación acerca del año 200, el libro de los juicios. El libro de los vigilantes acerca del año 160, antes de la era común. El libro de las parábolas después del 63, antes de la era común. Y posiblemente hasta el siglo I, después de la era común. Tenemos el libro astronómico, el libro de los sueños, cartas de Enoc, Apocalipsis de la semana, fragmentos del libro de Noé y el capítulo final del libro de Enoc. Ustedes pueden ver 108 capítulos de esta obra llamada Primera de Enoc. Aquí estamos viendo cómo se secciona esta obra actualmente, ¿no? En 7 partes. Es decir, para la gran mayoría de la academia, este libro que inicialmente muchos creen que pudo haber sido escrita por Enoc, directamente por Enoc,
y fue un escrito único por este mismo personaje, ya con el análisis que se le hace, tanto literario, filológico, se puede entender y se puede concluir que este libro no fue escrito por un solo autor, sino que fue escrito aproximadamente entre 5 autores hasta 7 autores, como estamos viendo. Y es por eso las divisiones que se hacen de este libro, que en este caso hemos mostrado que está dividido en 7 secciones. Bien, ya estamos llegando al final de esta presentación. Vamos a hablar un poco acerca de la influencia que este libro causó dentro del movimiento cristiano. Fue de conocimiento entre las primeras comunidades nazarenas y de los primeros cristianos a partir de las referencias en la epístola de Judas 1 del 14-16, que cita un pasaje del libro de Enoc, las referencias de Segunda de Pedro y la epístola de Bernabé, que cita como escritura un versículo, en este caso, Primera de Enoc 89 al 56. Entonces, todas estas información que nosotros podemos encontrar, tanto en Judas como en Segunda de Pedro y en la epístola de Bernabé, que también es digamos que un apócrifo, bueno, también vamos a hablar de este tema cuando estemos analizando los apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces, todas estas obras contienen información del libro de Enoc. Por eso es que se cree que dentro de las comunidades, tanto nazarenas, que serían las comunidades que iniciaron los apóstoles, como las comunidades cristianas que empiezan a aparecer a partir del siglo II en adelante, ellos tenían conocimiento acerca de esta información del libro de Enoc, y por eso vemos tanto en Judas, en Segunda de Pedro, cómo se incluye información del primero de Enoc dentro de estos documentos. También muchos padres de la iglesia citan primero de Enoc, como lo mencionamos en el principio de este video, ¿no? Algunos padres de la iglesia mencionaron primera de Enoc dentro de sus obras, y por eso pues también nos da la pauta de creer que en el siglo II ya este documento era bastante conocido. Sin embargo, primero de Enoc fue definitivamente apartado del canon tras el concilio de la Odisea en el año 364. En este concilio se decidió que este libro o que esta obra llamada Primera de Enoc no fue un libro inspirado. ¿Por qué? Porque contenía información que no era compatible con la información que se tenía tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y como esta información, digamos, era información que no se alineaba con la Biblia que actualmente nosotros tenemos, entonces decidieron que este libro no era un libro inspirado, sino que más bien una obra, ¿no? Como actualmente se lo considera parte de la literatura apocalíptica judía. Entonces, en el Concilio de la Odisea, cuando se empezó a hacer la canonización de la Biblia, decidieron no tomar Primera de Enoc dentro de los libros que se conocen actualmente como los libros canónicos. Y dentro de la apocalíptica judía, la influencia que tuvo este libro, que digamos, pues, fueron los judíos, digamos así, quienes escribieron este libro, quienes inspiraron este libro. Por ejemplo, dice, al igual que los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel, el libro de Enoc fue escrito en un contexto apocalíptico judío, tradicionalmente. Algunos cristianos han interpretado profecías enoquianas como referentes a Jesucristo. Sin embargo, estas interpretaciones son incorrectas, ya que el libro de Enoc identifica al mismo Enoc como una figura mesiánica del Hijo del Hombre que aparece en Daniel capítulo 7. En este caso, ¿no? La figura del Hijo del Hombre que aparece en Daniel capítulo 7 también es mencionada en Primera de Enoc, pero un detalle bastante importante o digamos que podemos resaltar es que en Primera de Enoc no se hace referencia al Hijo del Hombre como alguien diferente a Enoc, sino más bien que estaría hablando en este caso directamente de Enoc.
Y por ejemplo, eso dice en 1 de Enoc 71:14. Dice, tú eres el Hijo del Hombre que naciste para la justicia y la justicia mora en ti y la justicia del cabeza de los días no te abandonará. Hablando en este caso de Enoc. Entonces, estos son los versos que también pues dentro del cristianismo se interpretan, ¿no? Como que esta obra fue escrita para también presentar a Jesucristo en un futuro, ¿no? Que desde los tiempos de Enoch ya se estaba hablando acerca de Jesucristo. Y pues bueno, eso es un error de interpretación que normalmente siempre se ha presentado dentro de las iglesias cristianas. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Cómo este libro, pues, es reconocido, ¿no? Como parte de la apocalíptica judía y cómo nos da esa información que nos habla acerca de un futuro de juicio, también información sobre los tiempos, los astros, y que también ha dado la apertura, digamos así, de que muchas personas incluso tomen este libro para poder hacer sus movimientos como actualmente existen, ¿no? Existen ahora comunidades que son fundadas específicamente en este libro de Enoch, tomando en cuenta, digamos, la información que presenta el libro de Enoch en cuanto a los astros, los movimientos de las estrellas, en cuanto al calendario solar, para guiarse conforme a esta obra, una obra que, como ya hemos visto, no fue una obra escrita por un solo personaje, que en este caso le dan la autoría de Enoch, quien realmente no fue el que escribió esta obra, pero una obra que se empieza a escribir 3 siglos antes de la era común, es decir, desde los judíos que empezaron a salir desde el exilio de Babilonia, pasando por la helenización de Judea hasta el primer siglo, estas obras fueron poco a poco siendo escritas y en algún momento entre el siglo I antes de la era común al siglo I después de la era común fue compilado como una sola obra y que es lo que conocemos actualmente como el documento llamado Primero de Enoch. Vamos ya a finalizar, creo que estamos llegando a las últimas diapositivas. Continuando con la apocalíptica judía, nos dice, igualmente, según los Midrashim de Yakub Shimoni, lo más importante de varias colecciones de Midrashim realizadas en la primera mitad del siglo XIII por Rabbi Shimeon Hardasham de Frankfurt y Bereshit Rabati, que también es otro Midrash que habla acerca del Génesis, dice, proporciona información sobre el relato de los ángeles caídos. Que nosotros podemos conocer con esto que para ellos pues era de conocimiento, aunque ellos no aceptaron el libro Primero de Enoch dentro de su canon bíblico, sin embargo ellos conocían de esta tradición acerca de los ángeles caídos que normalmente se contiene no solamente Primera de Enoch, sino también el libro de los vigilantes. Entonces, dentro de estas obras, dentro de estos Midrashim, se hacen relatos acerca de los ángeles caídos, como ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, voy a citar lo que dice, ¿no? Shehamsai engendró 2 hijos monstruosos llamados Hiwa y Hilla, cada uno de los cuales comía diariamente 1000 camellos, 1000 caballos y 1000 bueyes. Y Asael inventó los adornos y cosméticos empleados por las mujeres para pervertir al hombre. En consecuencia, los Elohim les advirtieron que liberarían las aguas de arriba y así destruirían a todos los hombres y todas las bestias. Esto, digamos que es lo que ocasionó el diluvio, ¿no? Lo que se conoce como el diluvio en el Génesis, ¿no? También esta obra contiene algunos aspectos mitológicos, que es con esto con que vamos a cerrar este tema, ¿no? Vamos a hablar de esos aspectos mitológicos que contiene este libro llamado Primera de Enoch. Las uniones entre dioses y mortales, que generalmente en la mitología provienen de las uniones de reyes o reinas con plebeyos, ocurren con frecuencia en los mitos del Mediterráneo y el Cercano Oriente. En la mitología ugarítica,
el dios El sedujo a dos mujeres mortales y engendró dos hijos divinos con ellas, a saber, Sahar, también se podría traducir como Aurora, y Shalem, que se puede traducir como perfecto. Algunos académicos creen que los hijos de Elohim son los hijos del dios El, incluyendo así el relato bíblico en las mezclas de historia, cultura y mitología. Es decir, algunos académicos creen que toda esta mitología ugarítica, y en este caso el Mediterráneo y el Cercano Oriente, de todo esto fue que se influenció, digamos así, los judíos o el pueblo de Israel para crear esta obra también conocida como Primera de Enoch. Como el judaísmo posterior rechazó todas las deidades, menos su propio Dios transcendental, y como éste nunca se casó ni asoció con mujer alguna, el rabino Shimon Bar Yochai maldijo en su texto Génesis Rabá a todos los que interpretan que el hijo de él en el sentido ugarítico, ¿no? O sea, quiere decir que en este tiempo era muy común, en este tiempo cuando se realiza o se escribe eh, esta obra llamada Génesis Rabá, era muy conocido esto de que se asociaban los hijos de Elohim con los hijos, en este caso con la mitología ugarítica. De manera evidente, tal interpretación todavía era habitual en el siglo II y solo desapareció cuando los Bene Elohim fueron interpretados como hijos de jueces, y en este caso Elohim podía significar dioses, pero también jueces. Algunos académicos aseguran que la tradición judía de Enoch se inspira en modelos mesopotámicos, y en este caso vamos a mencionar a una figura llamada Enmen-Dur-An. Un mito escrito en una lengua semítica cuenta que Enmen-Duranki fue llevado al cielo por los dioses Shamash y Adar, donde aprendió los secretos del cielo y la tierra, en particular las artes de la adivinación, como la inspección del aceite sobre el agua o los mensajes del hígado de los animales, y otros secretos divinos. Emendur-Aná fue extremadamente importante entre los sumerios, ya que fue el antepasado del que todos los sacerdotes del rey solar debían ser capaces de encontrar la descendencia. Esto se lo relaciona, en este caso, a este personaje, se lo relaciona con el patriarca bíblico Enoch, debido a las asociaciones culturales entre Enoch en las genealogías de Génesis y, en este caso, Enmendur-Aná en la lista real sumeria. Ambos personajes, tanto Enoch como Enmendur-Aná, ocupan el 7º lugar en las listas de patriarcas antidiluvianos de larga vida. En este caso, Enmendur-Aná se asocia con el Sipar y el culto solar, mientras que el de Enoch, de 365 años, es paralela al número de días del año solar. Entonces, ahí estamos viendo algunos aspectos mitológicos, no solamente de la cultura histórica, cultural, digamos así también, y mitológica que podemos encontrar dentro de estos pueblos que se encontraban en el Mediterráneo y en el Cercano Oriente, ¿no? Pueblos que compartían, digamos, las mismas creencias o una misma cultura, y cada pueblo, cada cultura, pues ellos hacían, digamos, sus propias tradiciones o formaban sus propias religiones a partir del conocimiento que poco a poco ellos fueron aprendiendo a lo largo de los siglos. Entonces, podemos encontrar también dentro de esta información que les estoy presentando, es que los judíos que empezaron a crear esta obra, pues ellos tenían también parte de este conocimiento que era muy común dentro de donde ellos habitaban, ¿no? Un conocimiento acerca de dioses o de personas que en algún momento fueron llevadas al cielo por sus dioses,
y que se les dieron mucha información y ellos pues luego de que nuevamente descienden a la tierra empiezan a compartir esta información. No es algo, digamos, que en este caso los judíos se inventaron, sino que es parte de la cultura misma del Mediterráneo y del Oriente Medio, ¿no? Entonces, aquí llegamos al final de este análisis histórico crítico de Primera de Enoc, esperando que si llegaron hasta aquí, hasta el final, la información que les hemos presentado pues sea de mucha importancia para cada uno de ustedes. De antemano espero poder estar con ustedes la próxima semana con un nuevo libro que vamos a estar analizando dentro de esta serie llamada Apócrifos de la Biblia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.